Buenas tardes, noches, mi gente bonita. Les saluda el teacher Juan Fran Barragán en un nuevo episodio de su podcast favorito, Fútbol y otras adicciones. En este capítulo número 4, al parecer, ya grabamos, tuvimos oportunidad de platicar con Omar Cerón, pudimos platicar con el crack Hasler, con Hugo Said. Y bueno, el día de hoy nos acompaña un invitado especial, un gran amigo, un gran exfutbolista profesional también, jugó profesional. Ahora se dedica también a jugar fútbol, pero también a la parte más del fitness y de la nutrición. Y bueno, nos acompaña Arturo Esquivel. Arturo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, teacher. Bien, aquí vamos a darle una plática amena y que espero que les guste a todos. Sí, claro. Y bueno, mi gente, les recordamos que estamos en la página de Spotify como M Televisión. Ahí puede revisar todos los podcasts anteriores. También los subimos a YouTube. Estamos como M Televisión. La página de Facebook también es M Televisión para la gente que quiere estar enterada de todo lo que sucede en el ámbito deportivo. Y también tenemos la página de Instagram como M Televisión. Ahí estamos, son todas nuestras redes sociales. Y bueno, comenzamos el capítulo de hoy platicando acerca de, bueno, Arturo, pues yo te conozco y la gente, obviamente, algunos de los que nos van a escuchar te conocen. Tú jugaste en su tiempo profesional, viviste ese sueño o al menos trabajaste por ello. Mucha gente habla acerca de, bueno, todos cuando somos pequeños, me incluyo yo, queremos ser futbolistas, o le preguntas a un niño, ¿qué quieres ser de grande? Y te dice, bueno, quiero ser futbolista, pero realmente pocos trabajamos para conseguir esos sueños y pocos tenemos el talento para poder hacerlo. En tu caso, pues tú mucho tiempo, muchos años estuviste picando piedra, estuviste luchando por ese sueño. Vienes de una familia de un futbolista, tus hermanos juegan muy bien también al fútbol. Y bueno, platícanos un poquito acerca de eso, de cuándo empezó tu amor por el fútbol y cómo decidiste tú tomar tu rumbo de ser futbolista profesional. Bueno, sí, de hecho fue por parte de mi papá también, toda su familia es futbolista. Mi papá nos llevaba desde chiquillos a verlo jugar a él, desde como los 3, 4 años, viéndolo jugar, y de ahí nació el gusto por el fútbol. Después, pues empezamos con escuelitas de fútbol aquí en Huejutla, con el profe Javier Olivares, con Azael, con los Tucitos, que eran en ese entonces, creo que era de las únicas escuelas que había, ¿no? Las únicas escuelitas que había aquí en Huejutla. Empezamos ahí desde chiquillos y pues ahí se fue dando poco a poco. Después, a los 12, 13 años más o menos, hice pruebas con los Tordos. Estaban los Tordos aquí, de tercera división. Hicimos pruebas, nos quedamos, éramos de los menores, fuimos como 5 de los menores, nos quedamos un rato. La verdad, aquí en tercera pues no tuve mucha participación. Yo llegué como delantero en tercera, me juntaron de lateral por mi tamaño, era muy pequeño y era delgadito, entonces pues no me juntaron de la posición que yo iba, me juntaron de lateral. Tuvimos muy poca participación, fue 1 o 2 partidos a lo mucho de 15, 20 minutos, medio tiempo, y pues esa fue la participación aquí en tercera con los Tordos. De ahí fui a probar suerte con Necaxa en Aguascalientes, en cuarta división, estuvimos un rato por allá, estuvimos como 6 meses. De ahí igual se termina el contrato y nos vamos a una tercera división, a Tulancingo, que igual tuvimos muy poquita participación en tercera. De hecho casi no nos dieron la oportunidad, pero doy el brinco a los 15 años a segunda división. Me pruebo como delantero en el equipo del Tapatío, que era un equipo filial de Las Chivas. De las Chivas en México. Uh-huh. Y nos quedamos ahí, agarramos la titularidad. De hecho, el primer torneo me fue muy bien, fue para mí uno de los mejores torneos que di. Fueron 10, 12 goles, cuando el goleador de esa liga en ese entonces, que el mayor era, yo te estoy hablando que yo tenía 15 años, el mayor eran 86, tendrían que, llevaban unos 6, 7 años, ¿no? Uh-huh. Entonces sí nos fue bien ahí, y ahí agarramos el rumbo estuvimos 2 años con ese equipo de Tapatío. De ahí nos movimos a Zacatecas, estuvimos una buena temporada allá en Zacatecas, la verdad, muy bien atendidos, buena paga, en aquel entonces sí. ¿En segunda división? En segunda división, sí. La verdad, en el tiempo que yo estuve en segunda división sí había buenos sueldos,
nos trataban bien, los y viajes. tú menor, aparte tenías 17 años cuando estabas en Zacatecas, Sí, más claro, o menos, sí, y ya 17. te estaban pagando. Ya pagaban muy bien, la verdad, sí. Ok, y ahí en ese tiempo te acompañaban tus papás o te dejaban, por ejemplo, hijo, ¿sabes qué? Te vas a jugar a Tapatío, vives en México, pues cuídate mucho, te queremos, pero bueno, apórtate bien. O iban seguido, ¿cómo estaba esa? ¿Tú estabas solo? Pues mira, en el Tapatío estuve con mi hermano ¿Con mayor, Manolo? con Manolo. Ok. Con Manolo, él fue el que como que me guió un poquito en ese sentido y por él fui también así como que a probar suerte por allá. Estuve con él 2 años, que la verdad mis papás nos apoyaron siempre al 100%, pero sí nos dejaron así como que muy, muy libres. Desde los que me fui a Necaxa, de los 13, 14 años, o sea, yo vivía solo, en Tulancingo vivía en la casa club solo también, o sea, sí me iban a ver, pero muy esporádicamente, porque pues sí estaba algo retirado. Y pues ahí con mi hermano me apoyó un poco, ya en Zacatecas de plano, pues sí. Sí, bueno, mi papá es de Zacatecas, tengo familia allá, entonces por ahí andábamos con la familia y eso, y sí, estuvimos un ratito ahí en Zacatecas también, un año y medio. De ahí fui a probar suerte a Veracruz, en segunda división. No quedo en ese entonces en Veracruz en segunda división y me regreso al Tapatío una temporada. Volvemos a levantar otra vez y volver a jugar, pues a levantar el nivel de juego. Y regreso a Veracruz a unas pruebas a Primera A y estuve un ratito ahí en Veracruz, como una temporada. En primera. En Primera A no registrado, estuve en segunda. O sea, jugaste en segunda, En pero segunda, entrenabas pero, con primero. Exactamente. Sí, entrenabas tuve con la los de primera. oportunidad de entrenar con los de Primera A. ¿Qué jugadores estaban en ese equipo de Veracruz? La verdad no me acuerdo. No lo recuerdo. Había Veracruz, ese era el Veracruz que después ascendió. O tenían el de primera división y tenían el primera. Era pura Primera A todavía. Primera A, ¿no? Sí, Todavía. ya cuando estuve yo en Veracruz, el Veracruz ya no tenía primera división en ese entonces. Era primera, Era y primera. era 2000, ¿qué? ¿2010? ¿2009? Más o menos. En ese tiempo. Ya había pasado la época de Cuauhtémoc, ¿no? Eso fue en 2003, eso fue, Cuauhtémoc, exactamente. Clever, Sí, Clever, todos esos, el Chaco Archie. Jiménez, el Archie. Que bueno, Sí. cosas del destino después terminó siendo tu familiar, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces en ese tiempo empezaste a jugar en Veracruz, ¿tenías que 19 años? 18, 19 años más o menos. Cuando estás entrenando con el equipo de primera A, pero jugando con el equipo de segunda división. ¿Y Sí. qué tal te fue esa temporada en Veracruz? Pues estuvo muy regular, zona. La verdad sí, no fue una buena temporada. De ahí se pierde el contrato en Veracruz. Ya iba a cumplir yo 20 años de edad. Ya me iba a ir a un equipo de Acapulco. Con tu hermano, allá estaba, ¿no? Mi hermano Manolo estaba allá en Acapulco. Me iba a ir a un equipo por allá. Pero tomé la decisión de ya dejar de probar en profesional. La verdad sí está Complicado. sí es algo complicado y algo pues difícil y batalloso si le sufres. O sea, Sí, fue sí, en sí, ese pues. momento, a tus 20 años, dijiste, ¿sabes qué? Renuncio a mi sueño de pequeño, lo que quería hacer toda mi vida, que era jugar al fútbol, y decido, pues obviamente ya tengo 20 años, es complicado, sí se podría, hay pocos ejemplos, ¿no? Como Salcido, como Henry Martin, que son casos contados que llegan a cierta edad y todavía dan el estirón. Oribe Peralta, por ejemplo, que tuvo su boom a los 27, 26 años. Pero bueno, tú decides, ¿sabes qué? Pues me voy a dedicar a otra cosa. No voy a dejar de jugar al fútbol porque no lo has dejado de hacer todavía, a tu edad sigues jugando y muy bien. Entonces decidiste ahí y platican un poquito acerca de ese momento donde decides, ¿te sentías en paz, tranquilo con tu decisión o todavía quedaste medio frustradón en el momento de decir, ¿sabes qué? No se pudo. No, fíjate que no tuve esa frustración. Yo vi muchos compañeros que sí se quedaron un poco frustrados por no haber logrado su objetivo, pero no, yo contento con todas las bonitas experiencias que se vivieron en todo ese lapso. Pues tranquilo porque pues sentí que lo di todo y pues no se pudo llegar al objetivo, pero pues no me sentí frustrado, la verdad. O sea, estabas tranquilo. Sí, tranquilo. Ya Sí, decidiste sí. y decidiste que ibas a venir a estudiar una carrera o a regresar aquí a tu tierra, que eres de Huejutla, en Hidalgo, ¿no? Y volviste para acá y después de que regresaste, pues obviamente
Y ha pasado, yo lo he visto, cuando regresa alguien que estuvo entrenando, porque entrenar a nivel profesional se nota la diferencia, independientemente de tus condiciones, que pues, eres bueno, y si las maximizas con el entrenamiento, obviamente te vuelves un poco encima de los demás. Regresas acá, y bueno, me dicen, porque a mí no me tocó verte cuando regresaste, que prácticamente robabas, era imposible quitarte la pelota. Decían, Arturo, le mandas la pelota, la baja, se daba la vuelta, pum, y gol. ¿Era así? Sí se notaba un poquito la diferencia, todavía me duró, yo creo pues fuimos campeones aquí en Huejutla en la libre, yo creo que 3 o 4 temporadas seguidas. ¿Llegaste a jugar con Cañeros o con Cañeros? Con Cañeros. ¿Y sí, los 4 torneos con él? Los 4 torneos con él seguidas. ¿Y campeón? Campeones. En Platón pasó lo mismo, llegué a jugar con un equipo que se llamaba Jaguares, que ya ahorita no está. Jugaba Huito, jugaba Pipis, que son de aquí de Huejutla. Y ahí también ganamos como 4 o 5 torneos seguidos de campeones. Tanto Yuca ya fui después, pero sí, la verdad sí se notaba un poquito la diferencia. Por el entrenamiento y sobre todo por tu físico, porque tú lo mencionabas al inicio, cuando debutaste, por ejemplo, en Tordos, que decías que eras delantero. ¿Toda tu vida fuiste delantero? Sí. Y dices que ahí por tu tamaño, porque eras pequeño. Para la gente que no te conozca y para la gente que sí los conoce, a ustedes los Esquivel, saben que de chiquitos eran muy pequeñitos. Tu hermano Manolo pues no creció mucho, Pin también era pequeño y de repente dio el estirón y tú también eras pequeño y de repente diste ya el estirón. ¿A qué edad te tocó dar el salto de cuerpo físico? Yo creo que como unos 16, 17 años. O sea, ya estabas jugando en segunda. Zacatecas, en no en Tapatío. En Tapatío, sí, estaba en México todavía. Entré a la prepa midiendo yo creo que unos 58, 59, 60. ¿Ahorita mides que 1.80? 1.85. O sea, sí fue un gran estirón. Sí. O sea, tú te comiste los danoninos sin congelar, ¿verdad? Así es, sí. Ese fue mi problema, yo creo. Si los hubiese comido y toda la gente que nos ve o nos escucha, posiblemente no los congelen. Entonces, ahí ya empezó tu carrera ya amateur y decidiste, ¿sabes qué es? Voy a terminar ya esto de profesional. Decido volver a jugar aquí y como tú lo dices, venías y robabas donde quiera que jugabas en el amateur, pero bueno, te has conservado porque yo he visto que muchos que vienen y no necesitan pasar muchos años, al año, a los 2 años, ya se nota para mal el cambio físico y empiezan la engordadera, ¿no? Empieza el cambio físico también en el futbolístico. Tú sabes que mantenerte a cierto nivel es complicado. Pero bueno, tú lo has mantenido por un largo tiempo, porque eso fue cuando tenías 20 años. Ahorita pues ya pasaron más de 10 años y sigues manteniéndote. Y eso que ha tenido un cambio importante en tu físico, porque ahora vamos a hablar de otra etapa ya de tu vida, que es la que has tomado hace algún tiempo, que es la del fitness, porque decidiste aplicarte. Y bueno, para los que te conocen y los que no, tú eres dueño de un gimnasio, te has dedicado mucho a entrenar gente también, a capacitarte, a emprender en el sentido del emprendimiento, de poner un negocio, y te ha ido muy bien. Ahí en Platón decidiste tomar ese nicho de mercado, que viste una oportunidad, lo hiciste. Yo recuerdo cuando platicábamos de eso, y me acuerdo que me decías que tenías un proyecto, y me decías, pero no te quiero decir porque no lo quiero que se me sale. Me acuerdo de esas pláticas que tuvimos, y yo te decía, ¿y qué onda? Y tú decías, no, pues tengo un proyecto, y se te dio, y ya llevas unos, creo, 4 años con tu gimnasio. 4 años cumplimos el 1 de mayo, 4 años que fue nuestro aniversario, por ahí los invitamos, pero no pudimos coincidir. Uh-huh. Esperemos que para el año que viene sí vayan a participar, cuando menos ya va. Sí, dime. Sí, y ahí el mundo del fitness, ¿desde cuándo te empezó a gustar? Porque obviamente, pues nunca has sido gordo. Tu familia son delgados y bueno, empezaste con el fútbol y cuando decidí, ¿sabes qué? Pues sí me gusta jugar al fútbol, pero le voy a poner un poquito más de músculo a mi cuerpo. Sí, fue entrando pues, prácticamente retirándome del fútbol, en Veracruz es donde sí nos ponían un poquito más de cuestión de fuerza, gimnasio, ese tipo de cosas. Me gustó mucho, la verdad me agradó el tema y que vi que, por ejemplo, en el fútbol mexicano sí está muy separado, la cuestión del ejercicio de fuerza que es de pesas con el fútbol, o piensan que un futbolista no puede ser fuerte porque no es técnico, y empecé a interesarme por ese lado a la cuestión de pesas. Desde que salí del profesional empecé a meterle, no tan de lleno como ahorita, pero sí así como para ir probando. Fue como a los 20 años más o menos que empezamos a darle al gimnasio.
Y de ahí pues nos gustó. Mi esposa, llevo yo con ella 16 años de conocerla. También le gustó ese ámbito. Ella se metió más a la cuestión de nutrición, yo me enfoqué más en cuestión de entrenamiento y se complementan. Nos complementamos. Y sí, como comentaste, tenemos un gimnasio ahí en Platón pues ahí vamos siguiendo seguir aprendiendo. Queremos aprender todavía mucho más. Yo quiero agarrar por ahí un certificado en psicología deportiva, que siento que por ahí también la cuestión mexicana en la mentalidad, ¿no? La mentalidad nos afecta demasiado. Creo que sí ayudaría a mucha gente y más en esta zona, porque la verdad sí estamos como que todavía un poquito cerrados en ese aspecto. Más en cuestión de, como te decía, no quieren, si en profesional se complica la cuestión de no quieren meter fuerza con fútbol, o no quieren meter fuerza mezclar con ciertos deportes, quitar ese tabú de que no se puede o que no está correcto, porque pues es falso ese mito. Ese mito, es un mito, exactamente, es un mito. Exactamente, sí. Y por ejemplo, de hecho te quería abordar el siguiente tema sobre eso, el complementar el fútbol con el trabajo físico, porque obviamente los profesionales tienen su entrenamiento obviamente con su director técnico, donde trabajan mucho resistencia, lo que es coordinación, toque, pelota, trabajo de pelota, como le llaman, y después en algunos clubes yo sé que es opcional la siguiente hora y entrenar en el gimnasio, porque tienen gimnasios muy, muy padres, equipos como Chivas, Cruz Azul, América, tienen todo el material, pero muy pocos se quedan o llegan temprano y entrenan. En Europa es diferente, en el fútbol europeo se nota la diferencia porque, y más hoy en día, yo lo platicaba con mucha gente, he tenido esta discusión muchas veces de que antes decían, es que no necesitas correr mucho ni ser tan fuerte para jugar. Eso era antes. Hoy en día el fútbol cada vez es más físico. Podemos ver a jugadores como Adama Traoré, que es un monstruo, prácticamente es un fisicoculturista futbolista. Podemos ver a jugadores como Goretzka, cuando llegó al Bayern Múnich, el cambio físico que tuvo, la importancia con un Cristiano Ronaldo que te maneja 4% de grasa corporal y que entrena y se mata en el gimnasio. Yo te pregunto, ¿es tan separado el entrenamiento físico del futbolístico o por qué o en qué momento sí se pueden complementar? Pues se puede complementar el trabajo de fuerza con cualquier ejercicio, con cualquier deporte, ya sea tenista, sea basquetbolista, sea futbolista, sea nadador, cualquier deporte tienes que tener ese trabajo de fuerza. Porque, por ejemplo, te iba a poner, no sé si viste alguna entrevista que dio, que era el delantero de Cruz Azul, que también llegó muy fuerte. ¿El Tanque Pavone o cuál? No, Tito Villa. Sí, claro. Dio una entrevista a él que cuando estaba en Europa, en Inglaterra precisamente, que pesaba creo que 95 kilos para poder competir contra los defensas que eran más muy grandes que él y más fuertes que él. Llega a México, le preguntaron por la jugada que votó a Mosquera en América. Entonces dice, en ese entonces llegué con un físico impresionante y me ayudaba demasiado. Y le preguntaron qué había pasado con él y dijo que en el Cruz Azul le habían bajado de peso hasta 73 kilos porque en México no estaban acostumbrados a tener ese tipo de jugadores fuertes. Entonces, sí, también comentaba él en esa misma entrevista que el trabajo que hacía con el Tigres, a él le costó mucho trabajo porque él es un jugador fuerte, él es un jugador de piques cortos, muy rápido, pero piques cortos. Y entonces, Potencia, exactamente. Él trae lo que traía en Europa era potencia. Y dice que el Tuca manejaba mucho entrenamiento aeróbico, que le servía más para los jugadores más rápidos, ir y venir. Resistencia. Exactamente. Entonces, sí se puede. Yo creo o considero ahorita que como tú dices, el fútbol ha evolucionado demasiado. Entonces, yo sí consideraría que, por ejemplo, sí hasta por posiciones deberían de trabajar personalmente con, por ejemplo, delanteros, medios, defensas y porteros. Porque el trabajo que llevan en el campo es diferente. Así es. El volante tiene que ir y venir. El defensa también, los laterales, los centrales deben de ser un poco más fuertes, los delanteros deben de ser un poco más fuertes. Entonces los contenciones o los medios tienen que tener un poco más de toque con el balón y visión e idea, de estar pensando un poquito más rápido. Entonces yo sí considero que
que ya debe de cambiar ese tipo de entrenamiento aquí, más en México. En Europa creo que sí ha ido evolucionando poco a poco y se ve la diferencia. Ves un equipo mexicano con un equipo europeo y es una gran diferencia. Exactamente, es lo que hoy en día abunda, ¿no? Sobre todo el mito o el tabú de romper de que un jugador no puede ser muy musculoso, porque ya dicen, ya no se está dedicando completamente a su trabajo, que es la parte técnica. Aquí en México hemos tenido hasta jugadores gorditos, por ahí el Pastor Lozano, Cuauhtémoc Blanco, con mucho talento, pero hoy en día el talento ya no es suficiente. De hecho, acaba de pasar la película esta de Hustle, o Garra, como le llaman aquí, o salió en español, donde hablan acerca de la obsesión venciendo al talento, o la persistencia venciendo al talento. Y Guardiola lo resume muy bien. Guardiola, cuando llega al Barcelona, se encuentra con un Messi que, bueno, es una bestia, pero que se venía lesionando constantemente. Y él lleva un plan de alimentación a cada jugador y le da un plan alimenticio a cada jugador. Uno a Iniesta, uno a Xavi, no el mismo, porque preparaban la misma comida para todos. Y él le dijo al chef, ¿saben qué? Le vamos a preparar esto. Y a Messi lo abordó aparte, lo lleva, platica en su libro donde habla con Messi y le pregunta qué pasaba. Messi solía comer mucha carne, es argentino, muchos asados, la coquita, no abusaba de la coca, pero sí tomaba constantemente. Entonces le quitan la coca, le quitan la carne y ya no se lesiona. Empieza el boom de Messi, trabaja físicamente, le meten un preparador en el gimnasio, también ejercicios diferentes para cada uno. Él su explosividad, tiene un arranque, Iniesta también tiene un arranque, una potencia en los piques cortos. Y después, pues obviamente el talento pues no está peleado con el trabajo, ¿no? Y desde ahí yo digo, aquí en México no sucede, no trabajamos eso, simplemente depende del jugador. Le dejas al jugador que decida, ¿sabes qué? Pues me quiero cuidar en mi cuerpo físico y depende de mí. Porque como lo platicaba con Omar Cerón, en Monterrey, por ejemplo, hay jugadores que llegan y son celebridades, prácticamente son dioses en la ciudad. No pueden ir a un bar porque les toman foto, pero se la pasan de fiesta, etcétera, y llegas a otro lugar y sigues con la misma idea de irte a tomar y al otro día voy a jugar. A menos que seamos Ronaldinho, pues es difícil mantener. Y ve a Ronaldinho, su carrera fue muy corta por lo mismo. Entonces, yo creo que ya se debe empezar a quitar ese mito y empezar a trabajar tanto el físico, como que sí se puede ver un jugador musculoso. ¿Por qué solo en el básquet? ¿Por qué solo en deportes como el fútbol americano? Tienes que estar así, exactamente, el fútbol americano, creo que hay un video por ahí también del entrenamiento de gimnasio del equipo del América, de primera división, con un equipo de fútbol americano, la verdad no recuerdo qué equipo era, y no tiene comparación alguna los futbolistas, y los futbolistas americanos, ve el tamaño que tienen, ve la musculatura que tienen, y son rápidos, no son lentos, muy fuertes. Entonces no está peleado, como tú dices, ese rubro, que tampoco el estar musculoso significa que estás fuerte, ¿eh? Entonces sí, la gente también ahí es donde confunde mucho la cuestión de el trabajo de fuerza. Por ejemplo, mucha gente dice, es que no te metas al gimnasio porque te vas a poner musculoso, que tronco. No es nada fácil. Y tronco. No es nada fácil, y tronco, exactamente. Y no tiene nada que ver porque pues mientras tu entrenador o el que te ponga las rutinas sepa qué es lo que vas a trabajar y sepa cómo lo vas a trabajar, para qué lo vas a trabajar, no debería de causarte nada de eso. Y también la comida, ¿no? Cuidar sobre todo la alimentación. Por ejemplo, en el mito del fitness, hablando un poquito de esto, pues creen uno que ir al gimnasio y ir y entrenar 2 horas, pues me voy a poner musculoso. Y después llego a mi casa, me como una pizza, me tomo una coca, me siento y al otro día pues voy a entrenar otras 2 horas o 3 horas para desquitarlo. ¿La comida qué tal porcentaje es? ¿70%? ¿75%? 70% y el entrenamiento es un 30%. O sea, sí. Tiene que ser un balance completo. Así es. Sí, dependiendo también lo que quieras. O sea, por ejemplo, puede llegar una persona a decirme, ¿sabes qué? Yo quiero hacer ejercicio por sentirme bien. Pues puede llevar sus comidas normales el día, ir a entrenar al gimnasio o hacer cardio, el ejercicio que prefiera. Y no pasa nada, va a estar mejor que si fuera una persona sedentaria, obviamente. Pero si ya quieres cambiar tu cuerpo, quieres agarrar una figura fitness o quieres ser un fisicoculturista, sí tienes que meterle la comida al 100% como debe de ser. Ok, sí, cuidar sobre todo la alimentación. En el deportista también, porque te digo, volviendo a Guardiola, yo leí sus libros y en uno habla acerca de eso, de cómo cambió la nutrición. No solamente ahí, también en Alemania, en el City también lo hizo. Dice que lo primero que llega es llegar con su chef y su nutrióloga, que les dice, ¿sabes qué? Mira, trabájame con checa también exactamente cómo están en el peso. Hay multas,
No sé, eso me dice también Hugo, con Hugo Said platicé acerca de eso, de que si te subes 1 kilo te multan con cierto estímulo económico, obviamente porque tienes que mantener cierto peso. Entonces se trabaja muy especial de esa manera, ¿no? Porque de eso vives. Sí, no se trata de ir a entrenar 2 horas o 3, se trata de los 24 horas, cómo te cuidas, ¿no? Dormir bien. Dormir también es muy importante, me imagino. Así es, descansar tus mínimo de 6 a 8 horas es importantísimo descansar. Y de ahí a cuidarse. Y por ejemplo, en tu caso, ahora que estás jugando en el amateur y pues entrenas obviamente diario en el gimnasio y obviamente cuidas tu alimentación, pero el hecho de jugar ya diario, porque cuando eres profesional juegas 1 vez a la semana, 2 veces a la semana a lo mucho, y entrenas obviamente pues casi todos los días, pero son entrenamientos más ligeros de repente, etcétera. Y ya jugando en el amateur es más complicado porque hay que jugar partidos a veces no solo diario, a veces hasta 2 por día. Sí, es más desgastante si lo ves como, se podría decir como negocio, como un trabajo, que hay personas que... La talacha, la famosa talacha. La famosa talacha. Si lo ves así, sí es un poquito más complicado porque sí tienes un desgaste. Para empezar en un partido normal, y más con estos calores aquí de esta región, pierdes de 4 a 5 kilos por partido. Entonces, imagínate si tienes que jugar 2 partidos en un mismo día, no puedes comer porque tienes que estarte moviendo de un lugar a otro. Entonces sí, allí es donde vienen las lesiones y vienen el desgaste. Por eso muchos jugadores también, como mencionabas, no duran el tiempo que deben de durar por lo mismo de que tienen demasiado desgaste y no tienen ese cuidado en su físico. Y sí deja, o sea, por ejemplo, ¿en algún momento tú te dedicaste a talachar? O sea, realmente el concepto me decía, platicaba con Eddie Brambila, no sé si lo ubicas, sí. O en Atlas, vino hace poco y estábamos ahí platicando charla antes de jugar y le decía la talacha y me dice, no le digas talacha, dile ir a jugar a Estados Unidos, me dice él, porque él va a jugar a Estados Unidos torneos. Le un término más fresón. Saludos al Peri si no se escucha. Pero bueno, aquí mucha gente pues sí se dedica a darle a la talacha. ¿Tú te dedicaste un tiempo a eso? Al 100% no. No, porque cuando llegué pues me dediqué también al estudio. Después estuve trabajando un rato en una constructora. Realmente tenía mis trabajos yo lo agarraba como un extra de fin de semana. Solo los fines. Solo los fines de semana. ¿Cuánto dejaba un fin de semana bueno en ese tiempo? Híjole, una buena feria. ¿Sí? Sí, un sueldo de un maestro, yo creo. Sí, es lo que me dicen. Conozco gente que dice que gana en una semana lo de su sueldo de una quincena en un trabajo, que son unos 5,000 pesos, 6,000 pesos. De 3,000 a 4,000 pesos, 5,000 pesos. En ese tiempo. Ahorita ya subió, obviamente. Ahorita ya subió, sí. Todo sube, ¿no? Sí. Entonces, sí es o sea, tienes que ser bueno, ¿verdad? Me imagino, primero. Yo creo que las personas que empiezan a pedir dinero como apoyo, porque se pide como apoyo, sí tienen que ir a demostrar por qué están pidiendo ese apoyo, por qué le están dando ese apoyo. Yo, de repente, sí me comentan mucha gente de, oye, mira que este chavo está queriendo que le demos apoyo y eso, ¿cómo ves? Le digo, pues si te va a venir a hacer diferencia, adelante, dale. Si tú consideras que te va a venir a hacer diferencia o que no te va a venir a hacer diferencia, que puedes conseguir alguno de tus compañeros o algún amigo que tengas que juegue igual que él, pues ¿para qué gastar? ¿Qué? Exactamente. Ya se está explotando, ¿no? Sobre todo este concepto, al principio eran poquitos, eran contados los que decías, a este jugador se le paga. Hoy en día ya escuchas, a tal jugador se le paga, tal jugador recibe apoyo, pues obviamente sus tacos, ¿no? Que para jugar, es que hace poco, imagínate, también un equipo aquí pues equipo de cuates, invitas a ciertos jugadores que tienen un poquito más de nivel y de repente te dicen, oye, teacher, no tendrá unos tacos que le sobren, es que los míos ya no y como, o sea, te la manejan así, como diciendo, o sea, regálame unos tacos solo por jugar. O sea, yo creo que ya se está normalizando lo que es las primas económicas, sobre todo, y se está tirando mucho dinero. ¿Tú lo ves como algo bueno, algo positivo en el fútbol amateur? Pues, como te comento, no creo que sea bueno, No creo que sea bueno porque, como tú dices, ya se podría decir que ya cualquiera quiere cobrar sin hacer ese esfuerzo de hacer una gran diferencia en algún equipo o en tu equipo. En mi caso, la verdad, o sea, me comentaban en un equipo que me invitaron a jugar que por qué lo hacía. Le dije, pues es que me ofrecen. Yo no voy y le digo, oye, si tú me invitas a jugar, oye, Arturo, vente a jugar. Te digo, ¿sabes qué? No puedo por mi trabajo.
yo gano, no sé, 500, 600, 700 pesos al día, no puedo dejar esos 700 pesos por irme a jugar, güey, por divertirme, no puedo. Entonces ya me dice, ok, te apoyo con tanto, ¿cómo ves? Ah, bueno, pues si me sale así, o sea, sí, no es porque... Y también hemos jugado sin... De compas. Sí, de compas, sí, o sea, no es necesario cobrar, pero pues obviamente, como te digo, a uno le llegan ofertas y ni modo de no aceptarlas. Sí, pues mientras te dé pues, tu físico, ¿no? Porque al final estás desgastando tu cuerpo. Así es. Uno dice, no, es que se va 2 horas y nada más juegan, etcétera, pero pues se trata, te pagan por el talento también, que muchos no lo, o sea, si lo tuviésemos o abundara, pues no se pagara porque es algo que es normal. Es algo raro, entonces por eso se te paga y se le paga a la gente que lo hace. Hablando de eso, porque tú eres delantero, ¿qué cualidades debe tener un buen delantero? Tuvimos a Hugo aquí, le pregunté y me dijo cualidades de un portero. Yo quiero saber qué cualidades. Yo jugué mucho tiempo delantero y siempre fui malo, pero yo quiero saber cuáles son las condiciones de un buen delantero. Pues mi opinión es que ahorita como está la situación, debe ser un delantero fuerte, debe de saberse mover el espacio, ganarle las espaldas a los defensas, debe ser muy inteligente, debe hacer jugar a su equipo, no nada más. A mí, por ejemplo, un delantero que se podría decir que es muy de tribuna, casi no me gustan, o sea, no me gustan los que dan show. Jugadores, exactamente, no me gusta, por ejemplo, Neymar. Exactamente, Neymar es muy tribunero y hace muchas jugadas y va y viene. Pero es poco productivo. No tiene esa productividad. Por ejemplo, hablamos de Lewandowski, que me lo mencionaste tú como delantero. Ahorita creo que es uno de los mejores delanteros del mundo. Benzema. Benzema es otro de ellos también. A mí me gusta mucho el Tigre Falcao, como jugaba antes de la lesión. Era muy bueno, porque eran jugadores inteligentes y jugadores que hacen jugar a tu equipo. Por ejemplo, Lewandowski no es un jugador que acapara mucha reflector, pero es muy eficaz. Entonces estaba checando yo sus datos y decía que llevaba, creo que no recuerdo muy bien si 320 partidos y 300 goles. Y es casi Entonces, un gol por partido. Esa es una productividad del 98%. Y tú como delantero sabes que es complicado hacer un gol por partido. Sí, se les pide, ¿no? Sí. Pero pues no siempre se puede. Sí, no, y más en este ámbito que te digo que pues, pierdes un poquito por ejemplo, mucha gente trabaja y se dedica a otras cosas. Vas a jugar y no vas a querer errarlas, porque pues nadie quiere ir a jugar y errar o perder el partido, pero pues es cuestión de que ellos se dedican a eso, como lo mencionabas tú, y tienen que ser así. Y aún así los profesionales no meten siempre goles, o sea, tienen temporadas malas, por ahí estamos viendo las temporadas de estos jugadores y pues no siempre tienen buenas temporadas, pero en el caso, por ejemplo, de un delantero, obviamente tú dices que tiene que ser fuerte, tiene que tener esa visión. Y yo tuvimos aquí también, tuve la oportunidad de platicar con Carreño, que se salió campeón con Monterrey, jugó con Pachuca, jugó en la final, perdió contra el América. Y yo le decía, dime en una palabra, defíneme al delantero. ¿Qué cualidad debe tener un buen delantero en una palabra? Y él me decía paciencia. Y sí, fíjate, vuelvo a Guardiola. ¿Por qué? Porque me ha tocado leer muchos sus libros, donde decía él que a los delanteros y sus extremos, a Ribéry, cuando tuvo al Bayern, de Ribéry y de Robben, él les decía, venía de Ribéry de ser una temporada en donde debió haber ganado el Balón de Oro, en 2013 venía ganando, todo el Bayern ganó esa temporada, triplete, ganó Champions, Liga, Copa. Venía de hacerlo todo. Y Guardiola, en su sistema de juego, juega mucho con los interiores y con el medio centro. Sí. Entonces, Ribéry te tenía que quedar bien anclado en las esquinas, tanto él y Robben. Y les decía Guardiola, y tanto al delantero, le decía, paciencia, Lewandowski, paciencia. La pelota la van a tocar 10, 15 veces por partido. Pero yo necesito que en esas 10, 15 veces, en 3, 4, sean productivos, nada más. Entonces, la paciencia sobre todo era bien importante en ese nivel, porque de repente decía que al principio le costaba mucho a Ribéry, porque como no tocaba la pelota en 10 minutos, se bajaba a defender para llevarse la pelota, pero entonces cuando llegaban a esa zona del campo, ya llegaba sin piernas o no había nadie, se salía y rompía el esquema. Y decía Guardiola, es que es normal, si a un pez lo sacas de su hábitat, le va a complicar. O sea, si lo tienes una pecera, si lo tienes en el mar y lo llevas a una pecera, se va a volver loco, porque va a empezar a nadar por todos lados. Entonces yo creo que, bueno, él decía que la paciencia, no sé si tú estás de acuerdo con esa cualidad. Sí, es una de las cualidades también que debe tener el delantero. Como comenta lo de Robben, pues no es lo mismo recorrer 20 metros a recorrer 50 metros. Entonces a lo mejor podría llegar, pero ya llegaba sin piernas, como dices tú.
Entonces sí es un poquito de paciencia. Si fallas alguna jugada que tienes clara de gol y no sale, pues tener esa paciencia para la siguiente meterla, porque si te empiezas a desesperar, creo que también es algo de lo que te afecta en el rendimiento de los goles. ¿A ti nunca te afectó esa racha del delantero de que siempre vive cuando que no estás metiendo goles y te empieza a frustrar, te empieza a molestar? Porque como delantero vives de los goles y si no los metes, me imagino que en la psique de los delanteros les incomoda mucho. Sí, hubo una temporada en segunda que la verdad fueron creo que nada más 3 goles los que metí. Y era el delantero ahora sí que era el delantero que tenía que meterlas. Habló un profe conmigo, me dijo, ¿sabes qué? Vete de vacaciones, vete a ver a tu familia, despéjate de todo esto. Y ya regresamos un poquito más centrado. Y como tú dices, sí te empiezas a desesperar y empiezas a estar pensando nada más en eso. Y yo creo que ahí es donde cometemos el error un delantero que a ti te guste mucho aquí en el fútbol mexicano, que digas, este delantero me llena el ojo, siento que es muy bueno. ¿Actual? Sí, actual. Te soy sincero, no consumo mucho ahorita el fútbol mexicano, pero... A ver, déjame echar un ojito. ¿O uno del pasado que hayas visto? Cardoso era uno de los delanteros que, de hecho, una de las cuales... o de las cosas por las cuales yo le fui al Toluca, le voy al Toluca. ¿Eres fan del Toluca? No soy muy apasionado, pero me tocó esa temporada de Cardoso, Vicente Sánchez, Ciña. Un trabuco ese equipo. Exactamente, y sí, Cardoso era un delantero muy paciente y muy inteligente. No tenía tanta fuerza, porque no era un delantero muy fuerte, pero era un delantero muy inteligente. Sabía moverse a los espacios de los Ese te llenó el ojo. Sí. Posiblemente el mejor delantero en la historia del fútbol mexicano. Y eso que aquí jugó Hugo Sánchez. Sí. Pero si hablamos de lo que hizo en el fútbol mexicano, Hugo Sánchez hizo poco en el fútbol mexicano. Él la fue a romper a España. Yo creo, y a eso iba a la siguiente pregunta. El mejor delantero en la historia de México, que tú digas, este es el mejor delantero de ¿Mexicano? México. Sí. De la historia, que te digas, este lo vi o no lo vi, o lo vi en videos, este es el mejor delantero. Pues es que todos mencionan a Hugo Sánchez. Yo la verdad no me tocó verlo jugar. No me tocó verlo jugar. ¿Chicharito? Se me hace es un buen goleador, pero no se me hace buen jugador. Es afortunado, ¿no? Pues no sé cómo le podríamos llamar. Puede ser goleador y no ser buen jugador, o sea, eso sí, te pregunto. Sí, yo creo que sí. Sí, pero está el ejemplo de él. O sea, lo pones a querer hacer que te haga una jugada. Él que te haga una jugada individual. No la hace. Muy rara vez lo vas a notar. Pero juega mucho, se bota mucho, juega mucho por las bandas también. No es un centro delantero que se le ha dicho mucho, no, porque mete goles con la boca, mete goles con la pompa, mete goles con la cadera, con todas las partes del cuerpo ha metido goles, con el hombro. Pero bueno, obviamente tú dices, no lo consideras como un gran delantero, es un afortunado, el Chicharito, ¿verdad? De vivir de sus goles, que bueno, le ha tenido la oportunidad. ¿Tú no crees ahorita en la selección, como está la selección, que un Javier Hernández sería un buen revulsivo para el Mundial? Pues yo considero que sí, por la experiencia que él tiene y por las ganas que le mete. La verdad es un jugador que le mete todas las ganas, siempre da el 100, no deja ninguna pelota por perdida. Y agreguémosle esa yo le diría buena ubicación, porque siempre está en el punto donde debe estar. Si el delantero no está en el punto donde debe de estar, no va a meter el gol. Y él siempre lo está. Entonces, así le pegue con la nuca, con la boca, con la cadera. Cuenta igual. Exactamente. Entonces, sí, yo creo que sí ayudaría un poco a la selección y así como viene, creo que le daría un bien. En el Mundial. ¿Y eso se entrena, Arturo? ¿Se entrena el tener ese don de saber ubicarse? ¿O ya es algo nato del delantero? En algunas ocasiones sí se entrena, sí, algunos movimientos sí te los enseñan, por ejemplo eso que te comento, ganarle las espaldas a los defensas, perfilarte bien, dar el golpe de vista, que es antes de agarrar el balón, dar el golpe de vista si tienes el defensa atrás, dónde lo tienes, tocarlo, sentirlo para que hacia dónde te vas a mover después de que te llegue el balón. En algunas ocasiones sí te lo enseñan, otras mucha gente ya lo trae. ¿Y el defensa más complicado que te ha tocado, que te marque? Que digas, este defensa, siempre que me tocaba jugar con él, ¿cómo lo sufría, cómo batallaba? O a todos dicen, no, pues estos no pueden conmigo. No, mi hermano es uno de los que sí se me complican mucho. Se me complican mucho las defensas muy aferrados. Y los chaparritos. Los chaparritos. Los chaparritos se me complican mucho porque no los puedo de repente
tapar con el cuerpo porque se me metieron por un lado, ya no lo sentí y se me complican mucho los bajitos. Mi hermano es uno de los defensas también que yo creo que hasta los profesionales, de profesional te estoy hablando, que uno de los más complicados. Había un delantero de Zacatepec en aquel entonces que estaba, un defensa, perdón, de Zacatepec que estaba en segunda, chaparrito, muy bueno, se me complicaba demasiado por lo mismo que te digo. Yo creo que todos son complicados, pero tienes que agarrarle, como delantero tienes que ser muy inteligente y tienes que saber cómo jugarle a cada... ¿Y te gusta jugar más de espaldas o de frente a la portería? Porque hay delanteros que les gusta jugar de espaldas. Yo estaba viendo una entrevista con Furch, jugador del Atlas, campeón, bicampeón, y decía él que él generalmente se ponía de espaldas, en cuanto le ponían, aventaba el cuerpo, se perfilaba y sabía que ya sacaba. También Lukaku lo hace mucho, sí, de que avienta el cuerpo de espaldas, porque sabe que al hacerlo, saca el jugador, se da la vuelta, pum, y pega. O sea, no necesita recorrer la portería, hay delanteros que llevan la pelota, burlan uno, sí, y hacen el gol, que son golazos, ¿no? Estos delanteros son más prácticos. ¿A ti cómo te gusta jugar? No, me gusta jugar más de espaldas. De hecho, siempre, desde que llegué a segunda a ser delantero, me enseñaron a jugar de poste. Yo era el poste, yo era el que les bajaba la pelota, yo era el que le agarraba la pelota, la aguantaba. Entonces siempre me acostumbré a eso y sí, la verdad sí me gusta. No soy mucho de burlar, si te das cuenta, no, casi yo no burlo. Soy muy poco de ¿Eres más práctico? Sí. Pegarle de fuera. De fuera o hacer una pared. Cabeza. Exactamente. ¿Te da bien el juego aéreo? Sí. Tenía rato ya que no metía goles de cabeza, pero sí. ¿Y el delantero debe ser bueno rematando de cabeza? Porque los defensas prácticamente se la viven con pelotas frontales. Tienen la ventaja, ¿no? El delantero necesita de un buen servicio. Un 9 yo creo que sí. Un delantero 9 debe de los ser, antiguos, pero ya hay muy pocos, ¿no? Ya escasean demasiado. Pues por el fútbol, como ha ido evolucionando, sí, ya no se juega tanto con un 9. Son muy pocos los 9, como que te digo, Lewandowski, ahorita hablaste de Lukaku, que es un 9 muy fuerte. Y sí, ya no hay tantos, pero sí deben de tener esa cualidad de rematar con cabeza. Sí, no, porque los centrales pues van siempre ahí. Así es. Hablando de eso, ahora a nivel mundial, ¿qué delantero es el que dice Arturo, me llena el ojo, este delantero cómo me gustaba o cómo me gusta? ¿Un delantero que tal vez ya se retiró o que está ahorita activo en el fútbol mundial? No, pues de todo el mundo yo creo que el mejor delantero que he visto yo es Ronaldo Nazario. El fenómeno, sí, el gordito. Sí. El original. Sí, el bueno. Sí, él era otra cosa. Estaba leyendo, de hecho, ayer antier, una nota que decía que se enfrentó, creo que en un partido contra Italia. Cannavaro Iniesta, ¿no? Cannavaro Iniesta, y que le decía a Iniesta, a Cannavaro, que le decía que no podían, que cómo lo podían parar, que cómo le hacían, que una él, una el otro, y que se les acercó a Ronaldo y que les dijo que estaba exagerando un poco, que le iba a bajar un poco el ritmo y se quedaron ellos así como que, pues bueno, ya nos... ¿Cómo frenan a este monstruo, no? Sí. Sobre todo en ese pique que tuvo en el 98, que bueno, 98 a 2000, después las lesiones lamentablemente lo terminaron, su enfermedad, porque él sufría de una enfermedad, no recuerdo el nombre, que es complicado bajar de peso, donde te engordas muy rápido. Ok, ¿de la tiroides? Tiroides, tenía esa enfermedad y ahorita si lo ves está muy gordito, ¿verdad? Okay, pero mira, en ese entonces, por ejemplo, no había, como tú dices, la cuestión de alimentación. Exactamente. No estaban tan en su auge la cuestión de la alimentación, pero lo hubieran podido ayudar demasiado. Y la disciplina, ¿no? También del jugador. Como son brasileños, son un poquito... de fiesta, ¿no? Sí, es complicado para ellos. Pero, por ejemplo, el fenómeno, obviamente, posiblemente el mejor delantero de la historia. Y no era un delantero de espaldas, ¿eh? A él le gustaba encarar y dar show. Y él sí, desde la media cancha agarraba las pelotas, se burlaba 2-3, se quitabas al portero y hacía golazos. Lástima que su tiempo de gran jugador duró poco. Después se lesionó, se fue del Barça, jugó en el Inter, llegó al Madrid y terminó su carrera, pues, salió campeón del mundo 2 veces, en el 94 siendo banca, en el 2002 donde fue importante contra Alemania, 98 jugó la final. O sea, Ronaldo increíble, en 94 salió campeón, siendo pues banca. Sí. En 98 llegó a la final, él prácticamente lleva a la selección, que pierden con Francia, que estaba enfermo, dicen que estaba bien enfermo, la final la jugó enfermo, casi lo obligó Nike, dicen, para que jugara, él no iba a jugar, Nike le dijo, tienes contrato, vas a jugar. 2002 salió campeón, que regresaba de las lesiones, se lesionó una rodilla, regresa y se rompe la otra. La suerte, ¿no? Es increíble. Y en 2006, su último mundial, que fue donde Francia de Zidane los echa, en esa selección donde estaba Ronaldinho, donde estaba Roberto Carlos, una selección impresionante de Brasil, Kaká, que estaba en ese punto top. Pero bueno, Zidane los echa.
¿Este es el único delantero que te llama o hay otro que digas, este me gusta? Ahora, actualmente, ¿cuál te gusta? Ya decimos Lewandowski, Benzema, estaba Luis Suárez, que ya pues, no tiene equipo ahorita. ¿Algún delantero que digas, este delantero? O bueno, viene Haaland, no sé si te gusta Haaland, ¿es más de tu estilo? Sí, pero siento que todavía le falta un poquito. Sí, es uno de los delanteros que se mencionan mucho, pero... Grande, fuerte, sí, potente. Sí, pues creo que está chavo, ¿no? Sí, está joven. Apenas va Llegó al repuntando. City, viene este torneo, vamos a ver si espabila. Sí, porque ya ves que hay gente que en el Borussia hace maravillas y cambia de equipo y ya no. Sí, la diferencia entre la presión, ¿no? Es donde hablamos ahora de la motivación. Tú dices del coaching motivacional o de la psicología deportiva, es donde entra. Porque hay jugadores que rinden muy bien en equipos donde no hay tanta presión y cuando llegas a un club donde toda la presión te cae, pues no funcionas. Por ejemplo, hablábamos ahorita y nos reíamos un poquito acerca del Ronaldo bueno. Y yo creo que si Cristiano, que es el otro Ronaldo, lo que tiene es esa mentalidad, ese gen ganador. Porque Ronaldo, el fenómeno, pues es un talento bruto, natural. Y obviamente se esforzó. Pero hasta cierto punto su mente lo bloqueó y lo dejó de un lado. Y hoy en día no podemos decir que es uno de los que es el mejor de la historia porque no está en la discusión. Es un grandísimo delantero. Y Cristiano, en base a sus carencias, porque Cristiano, no sé si te tocó, pero por ahí del 2003, cuando iniciaba, que llegó del Sporting al Manchester United, era muy encarador, hacía muchas piruetas, hacía muchas bicicletas, y de repente se empezó a meter más en el físico, a trabajar más la definición, y se hizo un gran goleador. O sea, la diferencia ahí fue la mentalidad, eso es muy importante, ¿no? Sí, claro, la mentalidad y el entrenamiento, como tú dices, la palabra que decías de que a veces la constancia o la disciplina vence al talento y pues en este caso de Cristiano Ronaldo yo creo que por sí trae el talento y lo combina con disciplina, con buenos entrenamientos, con buena alimentación, es un plus que le da para ser el mejor jugador del mundo. Y por ejemplo, él dice dicen que él maneja el 4% de grasa corporal. Viendo sus fotos, sus videos, lo que sube constantemente, porque en sus redes de Instagram sube muchas cosas, ves que es cierto. O sea, ves a un Cristiano Ronaldo, si lo ves sin playera, pues se ve muy marcado, se ve grande, ¿no? Ya con playera, pues cambia el físico, se ve delgado, pues tiene que ser atlético, tiene 37 años, 4% de grasa. ¿Es algo sencillo eso? O sea, ¿sí se puede hacer eso? Yo, mira, fíjate que no creo que traiga el 4% de grasa porque sí es algo muy complicado mantenerlo y más a ese nivel de ¿Cuál es lo que tú crees que debe tener? ¿Un 6, 8? Yo creo que un 6, 8, un 6, 8 más o menos, sí, porque sí está muy, muy definido. Necesita carbohidratos, sí, ¿no? Para correr. Sí, exactamente, sí, no necesita meterle algo de pasta, de alimentos que le den energía. Porque si un fisicoculturista llega a una competencia, te estoy hablando del 5%, y la mantiene nada más un mes, porque es complicado mantenerse a ese nivel de porcentaje. Puede ser hasta malo mantener el porcentaje ese no es sano. De grasa. No es sano, exactamente, no es Los sano. Cristianos maneja más o menos como el 7, 8%. Yo creo que como el 8% ha de estar. Y aún así es increíble, ¿no? Sí. A los 37 años mantener ese, librarte de lesiones. ¿Sí te ayudará la alimentación a no lesionarte tanto? Sí, ayuda demasiado. Te platico mi experiencia. Ahorita que mi esposa es la que me lleva toda mi nutrición. Qué comer antes de jugar, qué comer después de jugar, qué llevarme para durante el juego. Ayuda a tu rendimiento, yo creo que un 90 o hasta el 100% mejorarlo. Porque sí te ayuda. Si sientes que traes todavía, por ejemplo, yo era uno de los jugadores que me costaba mucho después de los 25 del segundo tiempo en profesional, 25, 30 minutos, bajaba mi rendimiento exponencialmente y pues la verdad no llevábamos una buena alimentación en los equipos que estuve, excepto Zacatecas y Necaxa, eran los que sí nos cuidaban un poquito la alimentación, pero los demás pues come lo que puedas. Comíamos en comidas corridas. O sea, sí era a lo mejor comida buena, pero no sana. Sí, no tenía los nutrientes que se necesitan, ¿no? Porque es específico del deporte. Pero los tenistas, por ejemplo, yo veo que en un partido juega Nadal, Djokovic, etcétera, traen su plátano y traen sus tanto sus electrolitos, o sea, su Gatorade o lo que sea, o lo que ocupen ellos, bebida hidratante y su agua. Y van tomando uno del otro, comen plátano, medio plátano, porque yo me pregunto, ¿por qué no se comen el plátano? Y ellos dicen que es la ingesta de potasio, poco a poco,
para irlo llevando. No te puedes comer un plátano porque entonces lo que es tu estómago empieza a pesarte, lo que hace que seas más lento en los reflejos, porque estás pensando, ya tu cerebro procesa el estómago y ya no está procesando la visión de juego. O sea, es algo completamente, es algo que se complementa, ¿no? Es demasiado. Sí, ya todo esto del entrenamiento y de la alimentación ya es una ciencia, ya está todo comprobado, ya está científicamente comprobado que ciertos alimentos te ayudan, qué alimentos no te ayudan. Por ejemplo, lo que dices tú del medio plátano nada más para no caerle pesado al estómago. Depende también de la persona, depende mucho la cuestión física. ¿La genética pesa? Sí, claro, dependiendo de tu genética también. Sabes que, por ejemplo, que tú eres un poco más llenito que yo, a lo mejor yo consumo 3.200 calorías en mi día, 3.500, y tú andas consumiendo, o deberías de consumir 2.200 hasta 1.800. O sea, para tener o hasta más, o sea, dependiendo, sí, depende mucho de su genética. Sí, depende, es importante eso. Entonces, los deportistas necesitan mantener una nutrición sana, obviamente, lo que estábamos platicando, y en este caso, por ejemplo, yo te decía de los tenistas y de comer ciertas cosas. ¿Qué alimentos en el fútbol tú dirías antes de jugar un partido? Ahorita que mencionaste que tu esposa te dice ¿qué alimentos deben ser los que un futbolista debería de consumir previo a un partido para tener la energía, y cuánto tiempo previo? Porque no puedes comer tampoco antes de jugar. Sí, claro, debe de tener su lapso yo creo que, pues te digo, dependiendo de cada persona, porque hay unos que su digestión la tienen más rápida, hay personas que tienen su digestión más rápida y hay personas que tienen su digestión más lenta, dependiendo. Yo, por ejemplo, puedo hacer una comida fuerte y en media hora estoy entrenando pesas. Cuando me dicen, oye, yo no vengo de comer y vengo bien lleno, tengo 4 horas que comí, entonces es dependiendo también de la digestión que tenga cada persona, pero pues yo creo que 2 a 3 horas antes podrían comerse carbohidratos para la energía, chocolate, algún poquito al medio tiempo, ¿qué se toman o qué se come? Yo creo que un chocolatito para darle algo dulce, sea ese chocolate, sea fruta, sea azúcar. Exactamente, algo para volver ahorita ya hay demasiados suplementos, hay demasiadas cosas que nos ayudan. Y pues algo de todo eso, sin irritantes, para que no te afecte el estómago. Eso es lo importante. ¿Alguna experiencia, Arturo, que te haya quedado del fútbol, de que jugaste al fútbol, o que te haya dado el fútbol, alguna experiencia divertida, anécdota chistosa, o algo que te motivó, que te tocó, que nos puedas contar? Pues una de las experiencias pues padres para mí, creo que fue que casi no la comento, fíjate, no soy de platicarla mucho. Me tocó jugar contra la selección mexicana del 2002, no, la verdad no recuerdo qué selección era, pero pues yo teniendo 16, 17 años, jugando contra Guardado, jugando contra Salcido, jugar contra Ochoa de portero, estaba Osvaldo Sánchez, estaba Ciña, estaba Jared Borghetti, estaban jugadores que pues eran los tops de México en ese entonces, y fue una experiencia la verdad muy muy padre. Nos llevaron a hacer un juego de exhibición con ellos, y fue yo creo que de las experiencias que más me dejó jugar profesional. O sea, ¿te tocó jugar contra ellos? Sí, jugamos contra ellos. ¿Te tocó jugar contra el equipo de la selección mexicana? Era la de la Volpe, creo, esa selección, ¿no? Me imagino que era la selección de la Volpe. No recuerdo, la verdad te digo, soy muy malo en recordar las cosas, pero no. Era la de Javier Aguirre. ¿La Javier Aguirre? Javier Aguirre. ¿Te tocó jugar ahí contra ellos y les metiste gol? Un gol, metí un gol. ¿A quién? ¿A Ochoa le metiste gol? Sí, o sea, cuando decimos que todos le meten gol a Ochoa, literalmente todos le meten gol a Ochoa. O sea, eso es algo normal y va a ir al Mundial increíblemente. Pero bueno, eso qué chévere experiencia, ¿no? No cualquiera puede decir, yo jugué, los ves jugar. Ochoa sigue activo, titular de la América. Borghetti, una leyenda, máximo goleador en Santos, etcétera, jugó por todos lados. Sí, estaba Torrado. Guardado, sigue estando en Europa. Guardado acababa de empezar, o sea, creo que se acababa de ir a Europa. Guardado, Salcido, estaba Johnny Magallón, estaba Torrado, estaba Ciña, estaba... ¿Y no tomaste foto con ellos? ¿Le pediste firmas? Sí, tengo videos y tengo fotos y eso, pero te digo, casi no soy ¿No eres de subir ese tipo de cosas
¿No eres de redes sociales? Sí, pero ahorita más por el trabajo. La verdad no era Facebook, tengo 6, 7 años que lo ocupo apenas. Entonces no era mucho de redes sociales, ahorita más por mi trabajo, pero... Y tampoco soy como que siento que al platicar esto presumo y no me gusta, la verdad, ser una persona así. Sí, veo que, bueno, no nomás tú, también tus hermanos son muy así, o sea, como que no les gusta hablar mucho de ellos. Tú lo sientes como que sientes que te vuelves, no sé, un poco ególatra, presumido en hablar de todas estas experiencias. Sí, la verdad sí, siento. Pero bueno, para la gente que te escuchamos, pues nos enriquece. Yo creo que mucha gente tal vez no sabía esto, tal vez lo sabía tus amigos muy cercanos, tu familia, ¿no? Esa es una de las experiencias más increíbles. Imagínate jugar contra ese tipo de jugadores y meterle un gol a Ochoa, pues, o sea, es una cosa increíble. Y otra cosa más, algo más divertido que te pasó ahí, que te dejó el camión, que es que no te dieron de comer, que te cerraron la puerta en el club. No, a ver, una vez creo que, déjame recordar, pues cosas más chuscas, pues casi no, la verdad no, que recuerde, no. Ya se bloquearon de la mente, dice, ya Sí, se me pasó. no, que recuerde, no, pues más batallarle en cuestión de la alimentación, en cuestión de la Sufrir un poquito de eso. sufrir un poquito de ese tipo de cosas al inicio, sí estuvo pues complicadón, y es complicado, yo creo que todavía todos los chavos que están tratando de llegar, los chavos que juegan aquí en Los Tordos, en Tantoyuca, eso les toca sufrir ese tipo de cosas, pero pues es normal. Así ¿Alguna empiezas. recomendación que le darías a la gente de aquí de la región en el fútbol profesional, por ejemplo en Los Tordos, que deberían de trabajar más para que el equipo sobresaliese? Mira, no me ha tocado verlos jugar. Conozco a 2, 3 jugadores que juegan en Los Tordos porque jugaron en la libre, pero siento yo, o yo en mi caso, como si mi opinión es trabajarles un poquito más la cuestión de recorridos. A mí me sirvió mucho eso. Tuve un entrenador que nos enseñaba recorridos todos los días para que el equipo jugara parejo, visión de campo, golpeo de balón, fildear la pelota, porque veo que muchos jugadores, la verdad, a un profesional de que estando en primera división no lo hacen. Te ayuda demasiado, no sé, más cuestiones técnicas, no tanto correr, no tanto, o más inteligencia para algunos jugadores. Y ahorita, por ejemplo, que cambiaran el horario, jugaban a las 3 en el Solazo, ahora van a jugar a las 8. ¿Cómo ves? ¿Es algo positivo o negativo? Pues es que... Porque mucha gente dice que es negativo porque van a jugar y ya no van a aprovechar el calor, pero realmente ya este calor, ya hasta yo veía que les afectaba a ellos mismos. Sí, eso te iba a comentar, o sea, ya las temperaturas que estamos manejando ahorita ya están un poquito críticas y ya no es una ventaja como lo era antes. Antes traías a un equipo a las 3 de la tarde y tú andabas como si nada, pero ya ahorita ya nos pega, creo que hasta los que vivimos aquí, que tenemos rato viviendo aquí, ya nos pega a todos y en la noche también está haciendo mucho bochorno, mucho calor y pues lo pueden tomar como ventaja también. Sí, la temperatura de esta zona es una ventaja enorme y más porque vienen equipos de lo fresco, de Pachuca, de México. Entonces, sí, es complicado. ¿No te ves en algún momento como auxiliar técnico, meterte en una escuelita de fútbol? Veo que muchos exfutbolistas le dan a eso, o sea, o totalmente te enfocas en la parte del fitness, de la nutrición y ahora nos dices del coaching. Mira, me comentan mucho que si no me animaría. A lo mejor sí me animaría, pero la cuestión de tiempos y ese tipo de cosas sí se me complica un poco. Sí me gustaría porque, pues te digo, hay muchos chavos que en esta zona muy talentosos. Nos falta disciplina, obviamente, nos falta a veces hasta de repente ya juegan 2, 3 partidos bien y sienten que ya son ellos los mejores de la zona o de la región o hasta del país, y nos falta como que también trabajar ese tipo de cosas en la cuestión mental, la cuestión psicológica, esto de la alimentación, como te digo, cuestiones técnicas, cuestiones que a uno le sirvieron mucho. Yo creo que sí, pero pues se está trabajando bien. Por ejemplo, sigue el conejito del entrenador, okay, él jugó profesional, estuvo en Pachuca, estuvo en Tordos muchos años. Y pues van bien, tienen que llevar un proceso. Todo lo que escuchaba también de la entrenadora de la selección femenil,
La verdad no los vi jugar, pero escuché la entrevista que le hicieron a ella que decía que todo era un proceso y sí, tienen razón, tienen que empezar de cero y tienes que empezar perdiendo y tienes que empezar a picar piedra para que todo esto pueda llegar a funcionar. Sí, Exacto. porque por ejemplo en el fútbol femenil, pues ahorita en México pues tuvo un fracaso y no solo en eso, ayer despidieron a prácticamente todos de las selecciones nacionales, se fue Torrado, se fue también la de selecciones de las mujeres, fueron prácticamente todos, porque bueno, la selección se quedó fuera de los Olímpicos, fuera del Mundial Sub-23, se queda la selección femenina, que es increíble, una camada, por fin el fútbol femenil se le está dando, se le está dando visibilidad, ya canales como Fox, como ESPN están pasando el fútbol femenil, que los estadios siguen vacíos, pero por ejemplo ahorita Pachuca trajo a Jennifer Hermoso, una gran jugadora de las mejores del mundo, top 10, y le viene a jugar a Pachuca, está Charlyn Corral también ahí, gran goleadora mexicana, y de repente pues tienen esos fracasos. El fútbol femenil, ¿crees tú, en tu opinión, de Arturo Esquivel, que pueda llegar a tener ese boom que la catapulte? No digo que empate al fútbol varonil, y no es por ser machista, pero que se le dé cierta relevancia y que la gente empiece a ir a los estadios. ¿Crees que pueda llegar a ese punto o va a ser una llamada de petate, como le dicen, y se va a pagar? Yo creo que fíjate que, bueno, en cuanto a los estadios y eso, y no le dan la importancia que debe de ser por la cuestión de negocio. Fútbol mexicano lo manejan como negocio y si no es negocio no sirve. Pero en cuanto a nivel futbolístico, creo que han mejorado mucho los equipos de primera división. Pues hace no sé cuántos años tenga la liga femenil, pero sí han mejorado demasiado en poco tiempo. Sí se les ve muchísima diferencia. Estaba platicando con Javier, el Archi, del fútbol femenil en Estados Unidos. Dicen que allá son unas potencias, pero porque llevan un proceso más desde atrás. pequeños, ¿no? Exactamente, llevan un proceso de más atrás. Y allá, por ejemplo, la cuestión de las becas estudiantiles les ayuda mucho Un porque incentivo. se preparan demasiado las mujeres en cualquier deporte, ¿va? Se preparan demasiado y llegan a un nivel muy alto ya cuando llegan a profesional. Sí, esa es una gran diferencia, ¿no? Se trabaja desde pequeños y eso hace que, bueno, que crezca pues la disciplina, el amor al deporte, etcétera, pues se enfocan mucho en eso. En Estados Unidos pasa mucho porque le llaman al fútbol o al soccer, como le dicen, el de girls sport, el deporte de niñas, ¿no? Generalmente si no juegas americano o básquet, juegas fútbol, pues el deporte de niñas, así le decían antes. O ya sé, por eso las mujeres juegan mucho fútbol y tienen una gran selección que hoy en día ya le compiten, o hay selecciones como Alemania, Canadá, que tiene mucho, pero lo de México es pues lamentable porque como lo dices, el fútbol ha mejorado mucho, pero es increíble que mejore y México ahora pierde, y antes perdíamos contra Canadá, contra Estados Unidos, que son potencias en el fútbol femenil, y ahora perdemos contra Jamaica, contra Haití, no por hacerlos menos, pero bueno, que ya México debería estar obligado, ¿no? Y más con una liga de estas que obviamente se sufre mucho de las mujeres, pero hay buenas jugadoras, y bueno, México perdió, se queda fuera, y bueno, pues esperemos que en el futuro pues esto se pueda recomponer el camino. Sí. Y yo creo, fíjate que, por ejemplo, esas selecciones de Haití, de Jamaica, hasta el fútbol varonil se les complica demasiado porque son selecciones muy fuertes. Físicamente, ¿no? Físicamente. Por ejemplo, llega un delantero a México fuerte y tardan en agarrarle la onda a los defensas porque sí se les complica demasiado el jugador fuerte, el jugador, por ejemplo, el último que llegó fue Guiñac, que fue uno de los jugadores que venía bien físicamente de Europa, y se les complica demasiado. Jackson Martínez, el mismo Benítez, que no era tan alto, pero era un monstruo. Entonces sí creo que al fútbol mexicano se le complica mucho eso. No sé por qué será, no sé si no lo entrenan, no lo practican, no lo ven, pero sí siento yo que ahí nos falta por ahí ese detallito nada más. Ok, Arturo, muy bien, pues ya platicamos de todo, platicamos acerca de la nutrición, platicamos acerca del fitness, de tu carrera profesional, algunas anécdotas del fútbol mexicano, femenil, etcétera. ¿Algo que quieras agregar, Arturo? No, nada más, gracias por la invitación, esperemos que haya sido de su agrado y pues un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, pues redes sociales en donde te pueden seguir, o de tu gimnasio, redes sociales. Las de Monster Gym, que es de Platón, el Team BA, que es la página de asesoramientos personalizados. ¿En Facebook? Team BA, sí. Team VA. Ajá. Team VA, para asesoramientos personalizados, entrenamiento y nutrición. Y pues son todos los que tenemos. Ok, perfecto. Bueno, este ha sido el 5.º episodio de su podcast Fútbol y otras adicciones.
Les recordamos que estamos en la página de Spotify como M Televisión, ahí se puede suscribir para que escuche todos los capítulos que subimos semanalmente. También estamos en YouTube como M Televisión, en Facebook, que es nuestra página principal, M Televisión en Facebook, ahí nos puedes seguir, darle like. Y en Instagram, que estamos también como M Televisión, y en Twitter, M Televisión también. Estamos en todas las redes sociales para que nos puedas seguir. Y yo soy el teacher Juan Fran Barragán. Este fue un nuevo episodio de su podcast Fútbol y otras adicciones. Me despido y nos vemos en la siguiente edición.